calidad. O sea, que no era como Al-Qaeda, que era solamente una amenaza regional para ciertos grupos. Y en un año lo que hemos visto es que controlan parte de Siria, parte de Irak, se han robado millones de dólares de los bancos de Irak, se robaron todas las armas que le habíamos dejado a las Fuerzas Armadas iraquíes, han tratado de matar y han matado cristianos, cualquier persona que no es de la fe, Además, fanáticos no es un de ellos. enemigo político, no es un enemigo ideológico, es un enemigo religioso. Y son fanáticos, son tan extremistas que ni Al-Qaeda quiere formar parte de este Congresista, grupo. mencionó Siria e Irak. Esto es parte del fracaso de la inacción internacional en Siria y también del fracaso en Irak, de las dos cosas. Yo creo que sí, Félix, porque cuando el presidente dijo en varias ocasiones, si Al-Assad usa armas químicas en contra de su pueblo, eso sería una línea roja que no vamos a poder dejar que pase y vamos a tomar acción. Bueno, Al-Assad lo usó estas armas químicas no una vez, sino dos veces, comprobados por los grupos internacionales como las Naciones Unidas. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? Nada. Pero precisamente ese no era el miedo, se desconocía quién era la oposición. En varias ocasiones se dijo, ¿cómo se va a armar una oposición que se desconoce? Esa es la oposición. ¿Se debía haber armado esa gente? En ese momento, de veras, teníamos una visión muy clara de quiénes eran los rebeldes que estaban atacando a Al-Assad. Eran las personas que estaban en favor de los Estados Unidos. Ahora, lo que está ocurriendo en ese país, no se sabe quiénes son los grupos buenos. Hay tantos extremistas que están luchando con Assad y contra Assad, que ya eso es como una parte del planeta perdido. Ahora tenemos Irak, donde ISIS también están haciendo esta campaña de terror. Irak, congresista, viene más desde el principio. Hay quien dice que nunca se debió haber entrado en Irak, que se empezó mal. No creo, Félix. Con mucho respeto, yo creo que era lo correcto hacer, porque sí, Afganistán y el grupo del 9-11, sabíamos que el peligro de Osama Bin Laden y compañía, pero vimos también la inteligencia nos estaba diciendo que estos grupos extremistas estaban en Irak, igual que están ahora. Nunca tuvimos un líder de una postura en Irak ni en Afganistán, lo hemos tenido hasta ahora, porque Karzai en Afganistán fue un fracaso, al-Maliki otro fracaso. Ahora tenemos un nuevo capítulo, hay un nuevo gobierno en Afganistán y un nuevo gobierno en Irak. Mucha gente tiene puestas esperanzas al salir al-Maliki. Y también tenemos los kurdos. Los kurdos están listos para atacar a ISIS, darle armas a los kurdos para que luchen contra este grupo extremista. Vuelvo de nuevo a lo que le decía originalmente. Mi papel aquí es hacer preguntas. Usted me contesta. El tema de Irak. Hay mucha gente que dice que fue la guerra equivocada, que no se debió haber entrado en Irak. Y después el segundo error, mucha gente que dice que es haber sacado las tropas. Eso sí que fue un error. Que lo empezó el presidente Bush y lo confirmó el presidente Obama. Retirar todas las tropas de un país donde no tenían la estabilidad, no tenían las Fuerzas Armadas bien equipadas y todavía teníamos muchos enemigos dentro de las Fuerzas Armadas. Era demasiado. No quiero que se complique la situación en Afganistán y que cometamos los mismos problemas. No podemos retirarnos 100% de Afganistán. Mira, nosotros todavía tenemos tropas en Corea, tenemos tropas en muchas partes del mundo, pero en Irak nos retiramos 100%, un error. No podemos repetirlo en Afganistán. Vamos a hablar de los últimos acontecimientos. Desafortunado ese video que le ha dado la vuelta al mundo de ese periodista Foley, James Foley. Vimos lo que ocurrió y el caso de otro periodista de aquí, del sur de la Florida. Precisamente la familia vive en el distrito que usted representa. Así mismo, Félix, he tenido el honor de conocer a la familia, lamentablemente en esta situación tan triste. Me reuní con ellos en agosto, en este mes, el año pasado, cuando empezó esta odisea del secuestro de su hijo. ¿Usted ha estado en contacto durante todo este año con la familia? En los últimos 4 meses no, porque la familia
buscó a una persona que lo estaba representando con los grupos peligrosos en Siria y no querían la participación directa de los congresistas. Así que yo entiendo eso. Yo me reuní con ellos en Miami, me reuní con ellos en Washington, he hablado con ellos. Hemos estado en contacto con el Departamento de Estado, con el FBI, con la CIA y también con grupos fuera del gobierno, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch. Hemos hecho muchas diligencias. Ayer mismo la Casa Blanca me llamó para decirme lo que está pasando con el caso y le están prestando mucha atención, están tratando de hacer todo lo posible. La familia es una familia muy privada, nunca han querido salir en la prensa y nosotros no hemos hablado del caso hasta este momento. Por supuesto, entiendo. Usted como presidente del subcomité de Medio Oriente y África del Norte, ¿tuvo conocimiento en algún momento de esto que se ha revelado ahora? El Pentágono hoy habló específicamente de ese operativo en el que presuntamente iban a liberar a Foley. Dice que cuando llegaron, no es que fallara el operativo, sino cuando llegaron no estaban ahí los objetivos. Esa es la información que se ha dado. ¿Usted tuvo conocimiento en su momento de esto? No, y yo creo que lo correcto es no darnos esa información hasta que ya esté ocurriendo. ¿Quién da esa orden? ¿El presidente Obama? Eso es decisión del presidente con el Departamento de Defensa, con, obviamente, si tenemos el equipaje y todas las personas listas para actuar. Estas operaciones, yo no dudo que esta sea la única, yo dudo que esta sea la única. Hay operaciones similares para salvar a Steven Sotloff, este periodista, otros periodistas, hay muchos periodistas que están ahí. ¿Se pone en riesgo a raíz no de se que debe se dar a haya conocer. divulgado esa información? Sí, se Félix. pone en riesgo la posibilidad de otro operativo. Además, se puede adelantar, y no quiero ni decir la palabra, la ejecución de este otro periodista. Yo creo, y estoy de acuerdo contigo, Félix, primero que estamos rezando que nada le pase por supuesto. a la familia, y acuérdense que yo estoy hablando de mi punto de vista, no soy vocera de la familia, le deseo lo mejor, pero no se debe dar este tipo de información a la prensa, al público, porque hay que ponerlo en una balanza, qué aporta y qué resta. Resta más de lo que aporta. Claro, y tenemos contactos que nos dan información, así que ellos ahora, ISIS está buscando quién le dio la información a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a la CIA. Y también le estamos diciendo al pueblo que no tuvimos éxito, que ellos se están riendo ahora, se están burlando de los Estados Unidos. Hay operaciones secretas que después, años después, se dan a conocer. No se deben dar a conocer cuando todavía tenemos un grupo terrorista que quiere destruir a los cristianos, a los americanos, a todo el mundo. Quiero saber su punto de vista como miembro del Congreso. No vamos a hablar como madre, como familiar, como amiga, como un residente común, miembro del Congreso. ¿Se deben pagar rescates en este tipo de casos? Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña tienen la política de no rescate. Francia, aunque en ocasiones ha dicho que no, sí lo ha hecho. Y eso está documentado que sí lo han hecho. La pregunta es, dicen que hubo una oferta de $100 millones por Foley. El gobierno de Estados Unidos dijo categóricamente no se puede hacer. ¿Usted qué piensa? Yo creo que no se debe hacer porque entonces cada americano va a ser una posible víctima de secuestro, de maltrato, de tortura. Yo estaba en contra de lo que hicimos, el intercambio, el canje de Bergdahl, el sargento. Ahí iba precisamente, ¿por qué en aquel caso sí y en este no? Precisamente acaba de mencionar algo que le iba a preguntar. No veo excepción en eso. Es un error. Es algo que los israelíes lo hacen con frecuencia cuando tienen un soldado preso del IDF, hacen este tipo de intercambio por los presos que ellos tienen palestinos. Eso es Israel, yo respeto esa decisión. Los Estados Unidos es un país tan grande y tenemos una presencia militar en todas partes del mundo que no debemos hacer intercambios por rehenes, aunque sean parte de las Fuerzas Armadas. Yo sé porque mi esposo fue parte de las Fuerzas Armadas, mi hijastro y mi nuera también. Eso es parte del riesgo que uno asume sirviendo este gran país. Es un sacrificio terrible. Será una imagen de debilidad ante el mundo y además es una forma de financiar y de alimentar el terrorismo. Claro. Y los terroristas saben qué gobiernos pagan.
Es como la FARC que secuestra a personas en Colombia. No se puede hacer eso porque cada persona será una víctima. Le decía como miembro del Congreso, ahora vamos a verlo desde otro punto de vista, como madre. Hiciera todo. Claro. Pagaría lo que tengo y lo que no tengo. ¿Qué pesa más en una situación como esa? ¿Lo que piensa la miembro del Congreso o lo que piensa la madre que dice, ¿qué pasa con mi hija, con mi hijo? Y es que este grupo tiene... En el caso suyo, ¿qué pesaría más? No, mira, si me piden $100,000, claro que no lo tengo. ¿Cómo está? 100 millones. 100 millones, que diga. Es que son unas cifras astronómicas. Este grupo no tiene ni idea cómo funciona el gobierno, quién tiene acceso a este tipo de dinero. Así que seguro lo hicieron en el caso del reportero que ya mataron. No sé si lo han hecho en el caso de Steven. No lo dudo porque él tuvo una conversación con su familia en diciembre. Ya en esa etapa ya estaba secuestrado. ¿Por qué le dejaron llamar a la familia? Pienso yo que era para pedirle este dinero. Pero son cifras astronómicas que ellos no tienen idea de cómo funciona una vida ni cómo funciona el gobierno americano. No hacemos esto y fue un error hacerlo por la vida de Bergdahl y hacer el intercambio con 5 terroristas del Talibán en Guantánamo. Un error terrible. Mire, y esas imágenes se violó la ley cuando lo hicieron. Que están al lado suyo ahí en pantalla. Este es Sudloff, el periodista, que la familia reside en Pinecrest, el lugar donde usted reside, usted representa en parte esa área y me ha dicho que ha estado en contacto con los familiares. Algo terrible como debe ser esa familia. Yo como madre, como abuela, es que ni puedo imaginarme, Félix, cómo se sienten esta familia. Son muy juntos, el padre y la madre deben estar pasando unos momentos difíciles. Yo no he hablado con ellos porque esto es un momento muy difícil para ellos. Así que estaremos orando. Les pido a todos los televidentes que oren por la vida de Steven y por muchos cristianos también que están presos con este grupo de ISIS porque no van a parar con estos periodistas, no van a parar con otros 20 periodistas que pudieran estar secuestrados en manos de ISIS. Vamos a una pausa, le voy a pedir que se quede conmigo un ratito más. No, quédese un ratito más. Vamos a una pausa, al regreso vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar de los últimos acontecimientos, de lo que ha ocurrido con Israel y con Hamas. Pero antes de esto, diplomáticos de Estados Unidos no van a poder participar en esa moda del baño helado. Vamos a ver el motivo, ahí lo tienen. El Departamento de Estado prohibió a los embajadores norteamericanos y a otros diplomáticos de alto rango formar parte del reto del baño helado. Según un despacho enviado esta semana a todas las misiones de Estados Unidos, esa práctica contraviene una regla ética que impide usar un cargo público para beneficio privado, independientemente del mérito de la causa. La medida es divulgada un día después de que el expresidente George W. Bush se uniera a la campaña e invitara a participar a Bill Clinton, su antecesor en el cargo.